Escucha, porque hoy, más allá del tiempo, la voz de un alma luminosa vuelve a despertar el eco de tu propia divinidad. Esta no es solo la historia de un príncipe, es la memoria ancestral del ser que elige amar por encima del poder, que se entrega para liberar, que se inmola para sembrar la paz. Cierra tus ojos y deja que el silencio del alma te susurre, porque quizá estás a punto de recordar quién eres. Bienvenidos a Voces de la Biblioteca Upasika. Yo soy Silvia Martínez y he creado este espacio donde el conocimiento ancestral cobra vida a través de la palabra. Aquí exploramos los misterios del universo, la sabiduría oculta y las enseñanzas que han guiado a la humanidad a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje de luz y descubrimiento. Suscríbete, activa la campanita y si es de tu interés, te puedes unir como miembro de este canal, en donde encontrarás material exclusivo para acompañarte en este viaje de reencuentro contigo mismo. Y si no, basta con que nos des un me gusta, que esto por sí solo nos ayuda ya bastante para continuar con este esfuerzo. Comenzamos. El sacrificio de Krishna. Este libro es mi gran secreto que ha sido transmitido de padres a hijos como un depósito sagrado y que ojos profanos no vieron jamás. Ni yo mismo lo había comprendido hasta este momento inolvidable en que este radiante Apolo de la Siria ha descorrido el velo de Minerva para dejármela en su pura y divina desnudez. Y aunque sé que mi espíritu es inmortal, no lo es este viejo cuerpo que me acompaña y que no tardará mucho en buscar la fosa para descansar. Mis hijos seguirán o no el camino de su padre y no puedo obligarles a que carguen también ellos el enorme peso que yo tuve fuerza de soportar toda mi vida. El peso de los secretos de Homero, sostenido por 9 generaciones, en medio de las cuales hubo siempre un guardián fiel que supo guardarlo a despecho de todas las maldades, ambiciones y egoísmos. Por estas razones, declaro aquí mi inquebrantable resolución de entregar este sagrado depósito a este hermoso Apolo sirio y a la escuela de sabiduría de que él forma parte. Yo iré a morir entre vosotros con mi sagrado depósito para que quede cumplido mi juramento de guardarle hasta la muerte. Allí, donde repose mi cadáver, estarán también los sueños de inmortalidad de Homero. Allí donde repose mi cadáver, estarán también los sueños de inmortalidad de Homero. Conmigo termina la 9ª generación que le ha rendido el culto perenne que para él quisieron las musas inmortales. Pasadas 9 generaciones, dice él mismo, seré tenido por un mito, por un ser que no fue humano, por un fantasma irreal de un pasado brumoso, como hizo siempre la humanidad en todo aquel que le hizo vislumbrar lo infinito que no comprende. ¿Estamos todos de acuerdo?, preguntó el anciano, recorriendo con la mirada a cuantos le rodeaban. Por nuestra parte, de acuerdo, contestaron los esenios.
vuestros hijos dirán lo demás. Nuestro padre obra con acierto, dijo el mayor, Nicandro o Nicanor, porque nosotros, extranjeros en Ribla, no sabemos nuestro destino mañana. Yo digo igual que mi hermano, dijo Timón el menor. ¿Y el templo a Homero que me había mandado construir? Preguntó Arbot estupefacto ante una resolución tan insólita a su parecer. Terminadle cuanto antes y yo lo entregaré al delegado imperial de Siria, para que en él sea honrada siempre la memoria de Homero, el bardo inmortal de mi Grecia eterna. Pero entonces caería en manos profanas que no sabrán darle el valor ni el significado que él tiene en vuestro sentir y pensar, dijo el servidor. Entonces, ¿qué he de hacer? Si algún derecho me asiste como constructor de él, dijo Arbot, yo propongo que sea entregado a los terapeutas peregrinos que recorren todos estos parajes, consolando los dolores humanos. Estos mantendrán este pequeño templo como un lugar de oración y de refugio en vez de un sitio de orgía y de placer como los templos de los dioses paganos. Las musas hablaron por tu boca, Arbot, díjole el anciano. Los terapeutas son eternos viajeros en busca del dolor humano. No pueden encadenarse a cuidar este bello amontonamiento de mármol blanco. Arbot, me has dicho que tienes una esposa y una hija, niña aún. Ella será la sacerdotisa del templo de Homero para que su lámpara no se apague y resuene siempre la cítara con sus cantos inmortales. Solo así descansará mi corazón tranquilo en la tumba. Se hizo un gran silencio porque Arbot reflexionaba en el traslado de su familia a esta apartada capital. Arbot, díjole Yashua, ¿tienes miedo del templo de Homero o de la Ribla silenciosa y solitaria? No, Yashua, nada de eso, sino que pienso si esto agradará a mi esposa y a mi hija. Pues yo te digo que si aquí estuviera Nebai, hubiera saltado de gozo. Habéis dicho tantas veces que los terapeutas son vuestros padres. Aquí estaréis con ellos como estáis allá con los del Tabor. ¿Qué diferencia tiene? Cuando tú hablas, Yashua, la luz se enciende enseguida. Está bien, acepto. Todos celebraron jubilosos el hermoso horizonte que se abría hasta larga distancia, porque en aquella vieja y sólida casona se encendería el fuego sagrado del amor al prójimo, pues se transformaría con el tiempo en refugio para los doloridos del alma y para los enfermos del cuerpo. Los esenios reanudaron la ininterrumpida lectura de los viejos papiros del archivo. Continuaba así. El pastor Nanda, ya de edad madura, vivía solo en su cabaña donde fue oculta Devanagui con su pequeño Krishna, alrededor del cual se percibieron grandes manifestaciones del poder divino que residía en él. Entre las selvas impenetrables del Indostán existían en distintos parajes algunas ramificaciones de la formidable escuela de magia negra llamada Serpiente Roja, cuyos orígenes se perdían en la noche de los tiempos, pues había venido desde la desaparecida Lemuria, y continuaban sembrando destrucción y muerte allí donde lograban poner sus fatales anillos. Cada anillo de la terrible serpiente era un núcleo de 4 magos que siempre encontraban el medio de aliarse con los piratas, con los mercaderes de esclavos, con los usureros y las prostitutas. De todo este bajo y ruin elemento humano, pestilencia dañina en medio de la sociedad, la Serpiente Roja tomaba sus agentes y espías para introducirse en las casas más poderosas
en las residencias de los Maharajas y dominar el continente asiático, como había dominado a Lemuria hasta producirse su desquicio y su ruina total. Debido a sus criminales prácticas y manejos, Kansas, el mal hijo, se había rebelado contra su padre hasta llegar a ponerle encadenado en un calabozo. Desde luego se comprenderá que la serpiente roja era quien gobernaba en todo el sur del Indostán, alrededor de Madura, su capital, y no tardó en enterarse de que había sido puesto a salvo el poderoso ser venido a la tierra para destruir definitivamente su fuerza, y desataron como manadas de lobos hambrientos sus más perversos agentes para encontrar al futuro vencedor de la serpiente roja. Más que en el plano físico, fue tremenda la lucha en la esfera astral del planeta, donde la numerosa legión de espíritus de justicia se puso en acción, cortando las comunicaciones entre los genios tenebrosos descarnados con los encarnados de la maligna institución. Debido a esto, los componentes de la serpiente roja se vieron desorientados, corriendo como enloquecidos por entre selvas y montañas sin poder dar con el paradero del niño Krishna, ni de sus padres, ni de su abuelo el rey Ugrasena. Los solitarios de los montes Suleimán les tenían ocultos en su ciudad de cavernas y grutas inaccesibles para los profanos, y habiendo entre ellos muchos clarividentes y auditivos, conocían a fondo los caminos oscuros y tortuosos por donde se arrastraba la serpiente roja en busca de inocentes presas para devorar. Las grandes cavernas de los montes Suleimán resultaban ya estrechas para dar refugio a los perseguidos por los agentes de Kansas, el usurpador. La montaña se fue horadando más y más durante las noches, abriendo túneles, pasadizos y caminos para que aquella enorme población, oculta bajo las rocas, pudiera salir de tanto en tanto a buscarse lo necesario para no perecer de hambre. Los solitarios mismos se vieron a veces entristecidos y desanimados, casi al borde de la desesperación, cuando varios de ellos vieron en clarividencia al niño Krishna, que sostenía el globo terrestre en su pequeña mano y que tocaba con su dedo una montaña árida y reseca, y toda ella se convertía en una montaña de dorado trigo. En estas visiones espirituales, los solitarios flámenes comprendieron el oculto aviso que desde el plano espiritual les daban, de que teniendo el espíritu luz en medio de ellos, no debían temer al horrendo fantasma del hambre para el numeroso pueblo que habían albergado en sus cavernas. Cuanto más recias eran las persecuciones de los agentes de Kansas, que eran de la serpiente roja, algunos solitarios tuvieron otra visión simbólica que les aquietó el alma conturbada. Vieron al niño Krishna con una espada en la mano, cortando las cabezas a una enorme manada de panteras negras que avanzaba hacia ellos con las fauces abiertas para devorarles. La montaña del trigo dorado llegó desde el Golfo Pérsico en enormes barcazas salidas del Éufrates, enviadas por Nadir, rey de Ur-Caldia, cuyos dominios abarcaban los fértiles valles del Éufrates y el Tigris. Este buen rey estaba casado con una hermana de Ugrasena y quiso socorrer al pueblo que seguía fiel a su rey, pues que los flámenes que tenían santuario en las cavernas de los montes Kirtar, sobre el mar de Arabia, le anunciaron las angustias que sufrían los refugiados en las cavernas. Los flámenes, diseminados por valles, montañas y selvas, iban llevando discretamente la doble noticia del advenimiento del Salvador y de los sufrimientos de los creyentes en él,
que la esperaban, y secretamente se fue formando una enorme coalición de esclavos, de perseguidos, de azotados por la injusticia de los prepotentes que habían llegado al latrocinio más voraz y criminal, hurtando hasta niños y niñas de corta edad para ser vendidos como víctimas de dioses iracundos y coléricos que exigían una fe sellada con sangre de seres puros e inocentes. El criminal sacerdocio que oficiaba en los altares de tales dioses pagaba oro en barras por las inocentes víctimas que aplacarían la cólera infernal de sus dioses. Y las madres huían enloquecidas como ovejas perseguidas por lobos a esconder en las madrigueras disputadas a las bestias sus hijuelos, para salvarlos de la rapiña feroz y monstruosa de los mercaderes de sangre humana. La familia, base de toda sociedad bien constituida, estaba aniquilada y deshecha, pues la avaricia hizo presa en muchos padres que buscaban y se procuraban abundante prole, para venderla a quienes tan generosamente le pagaban. En la isla de Bombay, llamada la Isla Misteriosa, se formó entonces una fuerte alianza espiritual entre los sucesores de los antiquísimos Cobdas de Abel, civilizadores de 3 continentes, con los flámenes, cuyo origen se remontaba a la desaparecida Lemuria. En una peregrinación de muchos milenios de años, habían ido pasando desde las grandes islas del mar Índico al montañoso Birmania y luego al Indostán. Mientras los últimos Cobdas habían bajado desde el Éufrates por el Golfo Pérsico hasta el más caudaloso Indo al pie de los montes Suleimán, y ambas corrientes de bien, de justicia y de amor se unieron en la misteriosa Bombay, donde dejaron como exponente milenario de aquella eterna alianza 49 torres, número símbolo de 7x7, y cada torre era un templo de estudio y concentración y cultivo de los poderes mentales y de las fuerzas superiores del espíritu. Rodeada de jardines y bosques, de corpulentos árboles, la isla de Bombay era inaccesible, pues distaba más de 1 milla dentro del mar y solo en barquillas podía llegarse a aquel lugar de silencio y de misterio, donde, a decir del vulgo, habitaban las almas de los muertos. De allí les vino el ser llamadas Torres del Silencio, alrededor de las cuales se tejieron innumerables leyendas terroríficas que los solitarios dejaron circular como medio de tener ellos mismos mayor seguridad. Las 49 torres estaban unidas por pasadizos interiores, solo conocidos por los solitarios ancianos que tomaron el nombre compuesto de Cobdas Flamas, que significaba corona de llamas, como una sutil remembranza del nombre Cobda, que significa corona, y flama, llama, alusivo a los antiguos flámenes. Cuando la persecución de Kansas y de los agentes de la Serpiente Roja fue más persistente y terrible, Krishna con sus familiares y adeptos fue ocultado en las silenciosas torres de la isla de Bombay, donde no había temor que se acercase hombre alguno por el terror pánico que aquel lugar inspiraba a todos. En aquellas 49 torres, para los sucesores de los Cobdas, estaba representado como un sueño milenario el gran santuario de Negadá, junto al Nilo y sobre el mar Grande o Mediterráneo. Como las torres de Bombay quedaban sobre el mar de Arabia y a corta distancia de los corpulentos brazos del delta del gran río Nerbudá, que fertiliza toda la comarca, para los sucesores de los flámenes, las 49 torres de Bombay eran copia fiel de sus ciclópeas torres de Lina Tanka, labradas en las montañas inaccesibles de la costa Lemur, sobre el Pacífico Norte. Y los Cobdas Flamas hacían revivir allí
sus perdidos recuerdos a favor de los diseños en piedra o en cobre que les habían dejado sus mayores en aquellas construcciones que parecían haber sido concebidas por superhombres y construidas por gigantes. Bajo aquellas formidables torres, en aquella isla circundada por el mar, se desarrolló la infancia y adolescencia del futuro príncipe de la paz y de la justicia, salvador de una raza, de una dinastía en desgracia para el vulgo inconsciente de los valores espirituales que vienen desde lo eterno, adheridos por leyes que desconocen a seres superiores que tomaron sobre sí la tremenda misión de salvar a la especie humana en un periodo de decadencia espiritual, moral y física que le lleva a una inevitable ruina. Por el gran desarrollo físico adquirido, Krishna a los 15 años representaba un doncel de 20 y su clara inteligencia podía parangonarse a la luz interna de sus viejos maestros. Bajo las bóvedas vetustas de aquellas torres silenciosas, oscurecidas por la acción de los siglos, se forjó la liberación de la especie humana, representada entonces en el vasto Deccan o Indostán, donde la aglomeración de gentes de todas las razas dominadoras de la humanidad hacía de aquella parte del globo terrestre un mercado de todo cuanto podía utilizarse para el bien y la dicha de los hombres. Y otra vez se repitió el hecho más grande de todos los tiempos: la aparición de la luz divina como un blanco loto en medio del fango en que perecía la humanidad. Los Cobdas Flamas dejaron por un momento en los siglos sus túnicas cenicientas para vestirse de cuero de búfalo y de cobre, con el carcaj, el arco y las flechas a la espalda, para organizar las filas libertadoras en torno de Krishna, el príncipe de la justicia. Kansas, el hijo traidor, cuando tuvo conocimiento que de las cavernas y de los bosques brotaban arqueros que se extendían como una ola por el Deccan y avanzaban sobre Madura, huyó despavorido hacia la costa del mar, buscando su salvación en un barco velero anclado allí por los piratas que acechaban las ventas posibles de carne humana viva. Como le vieron cargado de oro y piedras preciosas que buscaba salvar, como medio de asegurar su vida, el jefe pirata le atravesó el pecho con su puñal y le arrojó medio muerto al mar, donde fue devorado por los tiburones. El rey Ugrasena, entre el delirio de sus pueblos, fue restaurado en el trono de sus mayores, y como la justicia y la paz se restablecieron prontamente, los solitarios Cobdas Flamas tornaron a sus torres silenciosas, desde donde cooperaron con el enviado a eliminar el mal con que los magos negros de la serpiente roja habían envenenado las corrientes humanas, hasta el punto que los padres procreaban hijos para venderlos como carne de mercado a quien más oro les daba. Vasudeva, padre de Krishna, había muerto durante la niñez de su hijo, por lo cual el hombre luz permaneció al lado de su abuelo y de su madre, a fin de que el anciano rey fuese respetado en vista del sucesor legítimo que dejaba, con lo cual se impedía que se levantara de nuevo el afán de otra usurpación. La noticia de la nueva legislación de justicia se extendió rápidamente por el Deccan y países circunvecinos que se apresuraron a enviar embajadas en busca de alianza y protección con aquel príncipe sabio y justo que daba a cada cual lo que era suyo, no reservándose para sí ni aun las horas del sueño necesarias a todo ser humano, pues que durante la noche, y acompañado solo de algún amigo o criado fiel, recorría sin ser notado los distintos barrios de la capital para asegurarse de que las órdenes eran cumplidas. Y durante 90 lunas consecutivas viajó desde el Indo al Ganges,
y desde los Himalayas hasta el Cabo Camorín, que se hunde en el mar Índico, anudando alianzas y despejando de tinieblas y de crimen aquel vasto país en el que había nacido y que fuera tomado como juego infernal de la serpiente roja, con toda su corte de malhechores de la peor especie. La adhesión de los oprimidos y de los hambrientos respondió con creces a todo cuanto Krishna hubiera podido imaginar, pero las clases pudientes miraban con desconfianza al joven innovador que pedía libertad para los esclavos e igualdad para todos los seres, y se desencadenaron dos poderosas corrientes en formidable lucha, los oprimidos y los opresores. En aquella parte del papiro que los esenios iban traduciendo, apareció un grabado explicativo. Se veían dos torrentes que se precipitaban uno contra otro con irresistible potencia. Y en el lugar donde debía ser el choque, un doncel fornido con la cabellera suelta al viento y los brazos abiertos hacia ambas corrientes que se amansaban a sus pies y continuaban corriendo como arroyuelos de regadío. Significaba Krishna, encarnación de Vishnu, pacificando a la humanidad. Y continuaron la lectura, que seguía así. Los anillos de la serpiente roja habían perturbado la fe sencilla de los pueblos, ignorantes en su gran mayoría, y habían propalado principios erróneos para inocular en las conciencias el virus del terror a la divinidad como medio de sujetar a las masas al carro triunfal de su avaricia y feroz egoísmo. Indra, o sea, el aire, tenía a su disposición el rayo, el vendaval que todo lo destruye. Agni, o sea, el sol, era dueño del fuego, que pedía continuas víctimas consumidas en sus llamas para aplacar su cólera, mientras Indra quería víctimas arrojadas desde los más altos montes o colgadas de los árboles en cestas de flores, hasta que el hambre las consumía o los buitres las devoraban. De aquí surgió el bárbaro comercio de niños y niñas menores de 10 años. Y Krishna, en sus largos y continuos viajes, no pedía a sus aliados y amigos otra contribución que la de destruir esa ignominiosa y criminal doctrina de Indra y de Agni, que ponía tan oscura venda en las inteligencias respecto a la divinidad. Cuando el prudente príncipe entró a actuar en el escenario lóbrego y siniestro que dejamos esbozado, los indranitas y los agnianos luchaban a muerte unos contra otros, atribuyéndose cada bando el derecho de ser los depositarios de la verdad de Vishnu. Y Krishna apareció entre las tinieblas como un genio benéfico, con su antorcha encendida, rasgando las sombras casi impenetrables de tanta ignorancia y fanatismo. ¿Qué hacéis?, les preguntaba el apóstol de la verdad. Ni Indra, que es el aire, ni Agni, que es el fuego, son nada más que simples manifestaciones del poder supremo, que sopla en el aire y calienta en el fuego. ¿Por qué, pues, lucháis locamente por lo que todos por igual necesitáis del supremo dador de cuanto es vida, fuerza y bienestar para el hombre? Inclinad vuestras frentes y prosternad vuestro corazón ante el gran Atman, autor de todo bien, que os ama a todos por igual, pues que todos sois sus hijos. Dejad vuestras flechas y vuestras hachas para las bestias feroces que consumen vuestro ganado, mientras vosotros perdéis el tiempo en mataros unos a otros. El gran Atman está en su eterno amor en todas las cosas y sobre todo dentro de vosotros mismos. Y si Él fuera capaz de cólera, la tendría de ver que os matáis sin ningún respeto a la vida, que os la dio para amarle
en todos vuestros semejantes y en todos los seres y las cosas. La tendría cuando vendéis vuestros hijos para ser asesinados sobre un altar donde habéis entronizado al crimen. La tendría cuando compráis y vendéis vuestros semejantes que llamáis esclavos y siervos, porque carecen del oro que habéis acumulado con la sangre, el sudor y la vida de cuantos infelices cayeron en vuestras garras de buitre sin alma. Los pueblos se levantaban en torno de Krishna en un despertar de júbilo y de gloria. Nadie podía contener las masas enardecidas de esperanza y de entusiasmo, enloquecidas de dicha ante la palabra de aquel príncipe de Madura que les hablaba de amor y de libertad. Y desde el Golfo Pérsico hasta el Mar de China, y desde el Tíbet hasta el Ceilán, estalló como un incendio incontenible un levantamiento general de los pueblos clamando por su libertad y por sus derechos de hombres. El viejo rey Ugrasena estaba espantado de la ola formidable que su nieto había soltado a correr como un torrente que lo invadía todo. Los cómodas flamas repetían las palabras del gran apóstol, reprimiendo toda venganza, toda violencia, toda lucha armada. El arma era la palabra, el verbo de fuego de Krishna, que hablaba a los hombres de libertad, de amor, de justicia, de igualdad, pues todos eran hijos del gran Atman, que encendía el sol para todos y enviaba la lluvia para todos. ¿Qué haría el príncipe con aquella enorme ola humana que lo esperaba todo de él? Sus adversarios, que eran en general los acaudalados y los que se enriquecían con la esclavitud y la muerte de sus semejantes, decían alegremente: no haya inquietud entre nosotros, que cuando este temerario doncel, buscador de gloria y fama, se vea como un ciervo acorralado por toda esa jauría de lobos hambrientos que le van a devorar, él mismo se dará por vencido y comprenderá que es insensata locura pretender levantar a la altura de hombres esas masas imbéciles, más que bestias, que no sirven para carga. El príncipe tenía solo 18 años y representaba 30 porque sentía profundamente la carga de la humanidad que pesaba sobre él. Bajo todos los aspectos, a la vera de los ríos caudalosos, en los valles más pintorescos, ordenó a aquella masa humana echar abajo los árboles de las selvas y construir cabañas de troncos, de ramas, de pajas y de lodo en toda la extensión de los dominios de Ugrasena, su abuelo. Fue tal el humilde origen de casi todas las ciudades del sur del Indostán, que pocos años después se convirtieron en florecientes poblaciones que resplandecían de paz, de justicia, de libertad y de trabajo. La figura de Krishna crecía día a día hasta llegarse a dudar de si era un hombre de carne, sangre y huesos o era un dios mitológico que realizaba por arte de magia tan estupendas obras. Temían por momentos verle desaparecer en una nube que pasaba, en un soplo de viento que agitaba la selva, en el incendio púrpura del amanecer o entre los resplandores de fuego del ocaso. No te vayas de nosotros, Señor. No te vayas, porque seremos encadenados nuevamente y nuestros hijos serán asesinados en los altares de los dioses, le clamaban voces. Las arcas reales de Madura se iban agotando rápidamente en el rescate de esclavos y en alimentar aquella inmensa ola humana semidesnuda y hambrienta. El dolor del valeroso príncipe crecía también, hasta hacerse desesperante y angustioso, cuando un poderoso príncipe que reinaba en las regiones del Ganges y de Birmania
le envió emisarios anunciándole que deseaba amistad porque quería para sus pueblos la ley que Krishna daba a los suyos. Se llamaba Dharmarajya y su alianza fue tan firme que jamás retiró su mano de la mano que había estrechado. «Mi pan es tu pan», le dijo, cuando ambos príncipes se encontraron en Calcuta. «Salvemos juntos al decán de la iniquidad y del crimen, y si has consumido tus tesoros, yo conservo los míos que sobran para hacer feliz la tierra donde descansan nuestros antepasados». Detrás del rey Dharmarajya llegaron otros de más modesta alcurnia, el de Penchad, de Belestán y de Nepal, que se pusieron a las órdenes del príncipe de Madura para devolver la justicia, la paz y la prosperidad al decán, que caminaba a la más espantosa ruina, la desnatalidad, pues las mujeres se negaban a tener hijos que les eran arrebatados para venderlos como víctimas propiciatorias de un culto de crimen, de muerte y de exterminio. Y alrededor de Krishna se amontonaron como palomas perseguidas por los buitres 26 centurias de mujeres en estado de gravidez, pidiéndole protección para el ser que latía en sus entrañas. Y en la más grande fortaleza de Madura, en Tinebel, sobre el mar, hospedó a aquellas infelices víctimas del egoísmo humano, todas ellas en la segunda edad, en la adolescencia y primera juventud. La vida humana estaba dividida en edades de 10 años, o sea, que la primera edad duraba hasta los 10 años, la segunda hasta los 20, la tercera hasta los 30 y así sucesivamente. De este hecho, los adversarios levantaron al príncipe espantosas calumnias, diciendo que había robado a sus maridos las más bellas mujeres del decán para formar el más grande serrallo que príncipe alguno hubiese tenido. Krishna había puesto la segur a la raíz del árbol dañino que destruía el país, la mortandad de niños en los altares de dioses sanguinarios, creaciones horrendas de la avaricia humana. Las infelices madres defendidas por él se sintieron fuertes para defender a su vez a los hijos que aún no habían nacido, y desde los torreones de la fortaleza organizaron ellas mismas una defensa contra la que nada pudieron las flechas de sus perseguidores que rodearon la fortaleza para sacarlas a la fuerza. Aquellas mujeres se tornaron fierecillas contra los que pisoteaban sus sentimientos de madres y arrojaban a sus enemigos hachones ardiendo de cáñamo engrasado, lluvia de piedras, recipientes de aceite hirviendo y todo cuanto pudiera servirles para exterminar a aquellos que lucraban con la vida de sus hijos. Otro acontecimiento inesperado se cruzó en el camino del gran apóstol del decán, creándole nuevas dificultades y mayores sacrificios. Un poderoso Maharaja del país de Golconda sobre el gran golfo de Bengala tenía entre sus muchos tesoros una hija llamada Malwa, cuya hermosura y sabiduría atraían a cuantos príncipes llegaron a conocerla. Vignuca, su padre, la reservaba celosamente a fin de hacer con ella una alianza ventajosa para sus intereses. Mas el corazón de la hermosa doncella le desbarató los proyectos y esperanzas. Enamorándose muy secretamente de un doncel extranjero traído al país entre un grupo de rehenes por los guerreros de Vignuca, que hacían largas excursiones por el norte fantástico, poseedor de incalculables riquezas. De la antigua y legendaria Samarcanda era el hermoso doncel de los ojos azules y cabellos dorados como las piedras y arroyuelos de su tierra natal. Se llamaba Ofkan, y de tal manera se enamoró de él la hija del Maharaja Malwa que no tardaron en hallar el medio de burlar la vigilancia en que se guardaban los rehenes.
los cuales sacaron partido de este amor oculto para escapar de sus guardianes y huir a su país. Malwa se vio grandemente comprometida ante su padre y los guerreros, algunos de los cuales sospecharon que por amor a uno de los rehenes, la joven princesa les había ayudado a escapar. Iba a ser juzgada su conducta si los rehenes no eran encontrados, y se le daría la pena que se daba a las doncellas nobles que traicionaban su raza y su país. Se las encerraba en una torre-templo consagrada toda su vida al culto de su Dios, sin tornar a ver ningún ser viviente sobre la tierra. De estas infelices secuestradas había varias, y entre ellas una que tenía fama de gran sabiduría, por lo cual era consultada detrás de rejas y velos por aquellos que se hallaban en situaciones difíciles. Malwa fue a consultarla, y aquella mujer recluida hacía muchos años le contestó: «Solo hay un hombre que puede salvarte de caer en el fondo de esta torre, y es el príncipe de Madura. Hazle llegar tu queja, dile que en tus entrañas alienta un nuevo ser, y solo él tendrá compasión de ti». La infeliz princesa, que a nadie había descubierto el secreto de su estado, se llenó de asombro cuando la reclusa se lo dijo y se echó a llorar amargamente. «Tu maternidad no es un crimen», prosiguió la reclusa. «Crimen cometen los hombres que ponen precio al corazón de sus hijas, y crimen ha cometido el hombre que te hizo madre y te abandona a tu suerte». El postiguillo de hierro se cerró ante la llorosa princesa, que volvió a su morada dispuesta a cumplir la orden de la reclusa. Y un mensajero suyo fue en busca de Krishna con el mensaje de Malwa, escrito en un trozo de blanco lino y encerrado en un tubo de plata. Toda una noche caviló el príncipe sobre la extraña encrucijada que le salía al paso, y a la mañana siguiente pidió permiso a su abuelo para tomar como esposa a la hija del Maharajá de Golconda. Y al momento salió un convoy de suntuoso cortejo a solicitar a Vinuca la mano de su hija para el príncipe heredero de Madura. Los caballos del convoy corrían como el viento y llegaron cuando solo faltaban horas para que Malwa fuera sometida a juicio y condenada a reclusión. El Maharajá, complacido por la ventajosa unión, olvidó su agravio y su cólera y se convirtió en júbilo porque el reino de Madura era de los más antiguos y poderosos del Deccan. Siguiendo la costumbre, entregó su hija al cortejo, que la encerró en una pequeña carroza de oro y seda sin que nadie viera su rostro, y la transportó a Madura, donde el viejo rey y el príncipe la esperaban. Cuando pasaron las grandes fiestas populares por el matrimonio del príncipe, su madre, Devanagui, le llevó la esposa a la cámara nupcial, y por primera vez en su vida se encontró Krishna solo con una mujer. La infeliz se arrojó a sus pies para besarlos, porque le había salvado algo más que la vida, la honra. Pero Krishna, levantándola, la hizo sentar a su lado y le habló así: «Mujer, no te acuso ni te recrimino. No tengo nada que perdonarte, porque solo eres una víctima del egoísmo humano. Hago tal como tú lo has querido para salvarte. Adopto tu hijo como si fuera mío, para que sea el heredero de Madura, pero no me pidas un amor que tengo ya entregado a la humanidad que me rodea. Estaré contento de ti si sabes ser tan discreta que todos vean en ti la fiel y honorable esposa, consagrada al amor de su hijo, al cuidado de mi madre y de mi abuelo. Y para vos, oh príncipe generoso y bueno, ¿nada queréis de mí, que me doy a vos como una esclava?», preguntó tímidamente la joven. «Nada. Seguid amando al hombre que os hizo madre
y que acaso gime en el mayor desconsuelo por no haber podido esperar la llegada de su hijo. Y si algo queréis darme, venga vuestra mano de aliada para trabajar a mi lado por la igualdad humana en esta tierra de esclavitudes y de injusticias. La princesa tomó con las dos manos la mano tendida de Krishna y le dijo con la voz temblando por un sollozo contenido: aliada hasta la muerte, príncipe, y para siempre. Razón tienen los que piensan que no soy su nombre, sino Vishnu encarnado para salvar a los hombres. Y Malwa rompió a llorar en tan angustiosa forma que Krishna se conmovió profundamente. Si lloráis así con tanta desesperación, le dijo, lamentaré el haberos atado a mí con el lazo del matrimonio, que os impedirá ir a encontraros con el que amáis. Lloro de agradecimiento por vuestro sacrificio en mi obsequio, puesto que tampoco vos podréis tomar una esposa que os dé hijos para el trono de Madura. Le contestó Malwa, cuyo corazón había casi olvidado al padre de su hijo. Si él me hubiera amado como yo le amaba, no me hubiese abandonado, sino que hubiese huido conmigo, decía a su Salvador cuando la calma renació en su agitado espíritu. Ni aún Devanagui, madre de Krishna, conoció nunca el secreto que murió con ellos, y cuando el niño nació, el viejo rey de Madura lo presentó al pueblo, que así podía estar seguro de que la dinastía de Ugrasena permanecería por mucho tiempo al frente de su país. Malwa cumplió su palabra de aliada y se convirtió en madre de las madres perseguidas para arrancarle sus hijos, que destinaban a los sacrificios. A tal punto se identificó con el pensamiento y el anhelo de Krishna que sus adversarios decían llenos de ira: este príncipe audaz y temerario se unió a la princesa de Golconda porque era el reverso de su propia imagen. El viejo rey murió cuando su glorioso nieto estaba próximo a la tercera edad, o sea, los 25 años cumplidos, y el niño de Malwa, que aún estaba en la primera edad, fue proclamado heredero de Krishna el mismo día que él fue coronado rey. Y Vishnuka, Maharaja de Golconda, proclamó a su pequeño nieto heredero también de su trono, por lo cual quedaban unidos en una alianza fuerte y solemne los dos más grandes reinos del Deccan. Si como heredero Krishna hizo tan grande obra civilizadora en aquellos países, cuando ocupó el trono de su abuelo, su acción se extendió enormemente, pues tuvo aliados poderosos hasta más allá de los Himalayas por el norte, hasta los Urales por el noroeste y hasta el Irán por occidente. Y como sabía que su vida era breve en los arcanos de Atman, asoció a todos los actos de su gobierno a la admirable mujer que era su aliada, Malwa, a fin de que ella fuese la guía de su hijo para que éste fuera subido al trono. Una inmensa paz se extendió como una ola suave y fresca que hacía felices a los pueblos a quienes llegaba la influencia de aquel rey ungido de Atman para llenar de dicha y abundancia a los pueblos. Y entonces Krishna comenzó su labor de orden interno y espiritual, para lo cual abrió casas de estudio y de meditación allí donde lo creyó oportuno, poniéndolas bajo la dirección de los cómodas flamas de las torres del silencio, y retirándose él mismo unos días y horas determinadas, escribió el admirable Bhagavad Gita y los Upanishads, colección de máximas de una moral sublime, como aquel es el Tratado Magno
de la más elevada y sutil espiritualidad. El Esenios lector enrolló el papiro porque ya el sol se ponía tras los cerros que encerraban a Ribla en un círculo de verdor. Aquella lectura les había absorbido el alma de tal forma que se hizo un largo silencio. Así era el Krishna que yo me había figurado, exclamó de pronto el servidor. Qué falsa figura era ese Krishna guerrero matador de hombres que han presentado grotescamente sus biógrafos, añadió Ptolemy. ¿Qué dices tú, Yashua?, preguntóle el servidor. Digo que él hizo como yo hubiera hecho en igualdad de condiciones. ¿En todo?, inquirió Melquisedec. En todo no, contestó firmemente Yashua, porque yo no me hubiese dejado coronar rey, sino pacificados los pueblos hubiese dejado a Malwa con su hijo al frente y me hubiese retirado a las torres del silencio para dar a las cosas del alma la otra mitad de vida que me restaba. Pobre príncipe Krishna, que toda su vida fue como un vértigo de actividad para los demás, mientras su alma debía llorar sin que nadie la oyese. Fue feliz al encontrar en su camino a Malwa, que tan admirablemente lo secundó en sus obras de apóstol, dijo uno de los esenios. Como ha encontrado Yashua a Nebai en su adolescencia, añadió Ptolemy, cuya sutil clarividencia había entreabierto los velos dorados del enigma divino, y había visto que Malwa y Nebai eran el mismo espíritu. Yashua lo comprendió todo. Los velos sutiles que encubrían el pasado se esfumaron en la púrpura de aquel atardecer y su mente se sumergió en un abismo de luz en que la divina sabiduría le susurró al fondo del alma. Eres una flor de luz eterna que te enciendes y te apagas, que mueres y naces, que vas y que vienes en formas y medios diversas, hasta terminar la jornada marcada por tu ley. Los esenios que iban leyendo en su pensamiento claro, como a través de un límpido cristal, dijeron todos a la vez: ya has llegado al final. Más allá, la luz increada, el enigma eterno, el amor infinito. Ya era la hora, murmuró quedo el joven maestro, cuya emoción era profunda. Al día siguiente, continuaron la lectura de los viejos papiros que les hacía conocer la verdadera vida de Krishna, príncipe de Madura. El esenio lector comenzó así. Los mercaderes de carne humana viva eran los únicos descontentos y perjudicados en su insaciable acumular tesoros a costa de vidas humanas, y casi todos se habían retirado a países bárbaros para extender allí la zarpa y comenzar de nuevo sus latrocinios y crímenes. Y cuando Krishna iba a cumplir la tercera edad, o sea, los 30 años, se vio rodeada Madura de una numerosa turba de malhechores armados, de hachones encendidos y de flechas envenenadas que gritaban como energúmenos: entregadnos a vuestro rey, que nos ha llevado a la miseria y al hambre, porque de lo contrario moriréis todos abrasados por las llamas o envenenados con nuestras flechas. Hombres y mujeres corrieron a todas las puertas y murallas para formar una infranqueable defensa de su amado rey, pero como habían sido tomados de sorpresa, se veían en situación desventajosa para enfrentarse con aquella numerosa turba de malhechores y de tribus salvajes que parecían demonios escapados del abismo donde anidan como víboras venenosas
todos los males de la tierra. Krishna, después de 3 días de meditación, reunió su consejo de gobierno, que estaba formado por los representantes de cada uno de los príncipes, sus aliados, por Malwa, que representaba a Golconda, y por sus 3 discípulos y confidentes. Adhigata, que era el Asura, quiere decir inspirado por las escrituras sagradas. Parisien, pariente cercano de su amigo el rey Dharmarajya, y el más sabio filósofo y médico de su tiempo. Y Arjuna, llamado el vidente por su clara visión de los planos astrales y espirituales en casos determinados. El joven rey quería entregarse a aquella muchedumbre de fieras hambrientas de su sangre, a fin de que no atormentasen a su pueblo fiel, pero su consejo se oponía, pensando que una vez desaparecido Krishna, el pueblo desorientado y el desorden acabarían por arruinarlo todo. Los días pasaban y cada uno de ellos marcaba un número de víctimas entre el pueblo de Madura, y cada víctima arrancaba un sollozo del corazón de Krishna que decía: mueren por mí. Malwa y su pequeño hijo, que ya tenía 10 años, no se apartaban del rey ni un momento por temor de que él se entregase a sus enemigos. Y la inteligente y discreta princesa, que había despachado desde el comienzo de la lucha emisarios secretos a su padre, esperaba cada día la llegada de los bravos guerreros de Golconda que salvarían la situación. A su vez y por separado y también silenciosamente, Parisien había pedido socorro a su pariente, el rey Dharmarajya de Calcuta. Adhigata y Arjuna lo habían pedido a otros 2 príncipes aliados, el de Bombay y el de Rampur, y todos ellos, sin descubrir a nadie su secreto, esperaban. El único que no había pedido auxilio a nadie era Krishna, que creía, llegada la hora de sacrificarse por su pueblo, para dar ejemplo de amor fraterno y de amor a la paz, que había procurado imponer como un ideal sublime en la tierra. 52 días llevaba Madura de estar sitiada, y como aún no faltaban los alimentos necesarios, el pueblo se sentía fuerte en resistirse a la entrega de su rey. Sus feroces enemigos aullaban como lobos alrededor de las fuertes murallas naturales que le formaban las rocas cortadas a pico de los montes Cardamor en que estaba edificada. Krishna, en continuo contacto con su pueblo, le exhortaba a la calma y les hacía comprender que para él nada significaba la muerte si con ella les había de proporcionar la paz. Sin vos, Señor, seremos de nuevo esclavizados, le decían a gritos. Vivid, vivid, que solo así seremos felices. De pronto comenzaron a aparecer en todas direcciones del horizonte numerosas huestes guerreras que venían como una avalancha, cayeron sobre los sitiadores de Madura. Sobre los cerros que circundaban la vetusta ciudad hacia el oriente, ondeaba el pabellón de Golconda, como un ala gigantesca de sangre y oro. Y esto solo les llenó de espanto, pues sus guerreros eran tenidos por los más bravos de aquella época. Poco después de ellos, comenzaron a llegar los guerreros de los demás países. Los torreones de la vieja fortaleza se llenaron de banderas blancas, como si una bandada de palomas aleteara sobre ellas. Luego, a través de una bocina, se oyó la voz de la princesa Malwa que decía: «Soy yo que he llamado a los guerreros de mi padre para defender a mi esposo. Del injusto y traicionero ataque que le habéis hecho. En nombre de él, os prometo el perdón si os retiráis tranquilamente a vuestras casas. De lo contrario, los guerreros de Golconda os aniquilarán completamente».
Espantosos alaridos se oyeron hacia todos lados que decían: que nos devuelvan nuestros esclavos y nuestras mujeres, muera la extranjera, muera el que atropelló con nuestros derechos y nos redujo a la miseria. Ante tales groseros insultos, el pueblo perdió toda serenidad, y viendo que los guerreros de Golconda bajaban de los cerros como una ola humana a todo el correr de sus corceles de guerra, los sitiados subieron a los torreones y almenas, a las copas de los árboles, a todos los sitios más elevados, y una lluvia de piedras, de flechas y de hachones encendidos cruzaron en todas direcciones. La voz del príncipe calmó de nuevo a su pueblo enfurecido y dijo a los sitiadores: no sé quiénes sois. Bien veis que estáis vencidos por las numerosas huestes guerreras de nuestros aliados. Os doy 10 días de plazo para que me mandéis emisarios que resuelvan conmigo pacíficamente el problema de vuestras reclamaciones. Los sitiadores se retiraron desordenadamente y Madura quedó rodeada por un bosque de lanzas que brillaban a los últimos resplandores del sol poniente. Todos eran felices en la vieja ciudad de Uracena, y pueblo y guerreros se entregaron jubilosamente a festejar el triunfo. Solo Krishna sufría honda tristeza en su corazón. Había dado cuenta de sí puede dar un hombre animado de buena voluntad y contando con los medios para hacer felices a sus semejantes, puestos por el gran Atman en medio de su camino, y aún así veía con dolor que si había dado la dicha a los unos, había despertado odio profundo y rencorosa aversión en los otros, y sumido en el silencio de su alcoba en penumbras, pensaba hora tras hora: ¿dónde encontrar la dicha de los hombres? Sus genios tutelares, los grandes devas sus amigos, que custodiaban desde sus altos planos luminosos el sacrificio de su compañero, tejieron para él, con los hilos mágicos de la luz divina, una hermosa visión que llenó su alma dolorida de claridad y de paz. Vio una larga escala del transparente cristal que desde el plano terrestre iba subiendo hasta perderse de vista en lo infinito del espacio y de la eterna luz. Todos los matices del iris resplandecían a través de su nítida transparencia. Estaba dividida en 9 tramos y cada uno de ellos irradiaba a larga distancia una luz diferente, y Krishna se vio a sí mismo subiendo el 6º tramo de aquella radiante escala de cristal. Y una voz íntima que vibraba sin sonidos en lo más hondo de su ser le decía: estás terminando de andar la 6ª jornada, en la que has creado para la humanidad una justicia y una paz a medida de la voluntad eterna. Has hecho cuanto debías hacer. En tu subida al próximo tramo de esa escala, se te descubrirá dónde puedes encontrar la felicidad para los hombres. Y la tendrán todos los que sigan tu ruta. Cuando el príncipe, ya sereno y tranquilo, descorría las cortinas de su ventana para que la luz solar entrase por ella, vio al pequeño Sanyan, su hijo adoptivo, que subido a lo alto de un corpulento magnolio, cuyas ramas tocaban a su ventana, esperaba tranquilamente con su flauta de bambú en la mano. Sus miradas se encontraron y Krishna le sonrió afablemente. ¿Qué haces ahí?, le preguntó. El niño no contestó, sino que empezó a tocar una hermosa melodía
que él le había enseñado desde chiquitín y le había dicho: esta melodía se llama Busco tu amor, y la tocarás para todo aquel que tenga tristeza en el alma. El príncipe bueno y justo comprendió que el pequeño había adivinado su tristeza y buscaba curarlo con la tierna y dulce cadencia de su flauta. El alma pura y sensible de Krishna sintió como una suave oleada de ternura que la inundaba. Vio en el amor inocente y franco de aquella criatura el amor de todos los hombres que llegaron a comprenderlo, y tendiendo sus robustos brazos hacia el magnolio, se asió de sus ramas y las atrajo hasta alcanzar la mano de Sanyan, que como ágil pajarillo de las selvas saltó de rama en rama hasta encontrarse entre los brazos de su padre, que en verdad sentía la dicha de aquel inocente amor. ¿Has visto cómo te sanaste, padre, con mi flauta de bambú? Sí, hijo mío, me has curado la tristeza, diciéndome que buscas mi amor. Tal debes hacer con todos aquellos que llevan sombra gris en los ojos. Ven ahora conmigo al pabellón de los heridos y veremos si hay formas de aliviarles. Ya fui con mi madre y hemos llevado raciones de pan y miel para todos. No había ninguno triste, por eso no toqué en mi flauta. Solo tú estabas triste, padre, y todos saben que tú llevas la tristeza en el alma. Es que me hicieron rey, hijo mío, y ningún rey puede estar contento en esta tierra si sabe lo que es la carga que lleva sobre sus hombros. ¿Qué harías tú si estuvieras en mi lugar? ¿Yo? Pues llenaría todas las bodegas de pescado seco, harina y miel para que ninguno tenga hambre. Les daría a todos flautas de bambú para cantar tu canción favorita y espantar la tristeza. ¿No es así como se hace dichosos a todos? Sí, hijo mío. Pero si los hombres rompieran y pisotearan tu flauta y despreciaran tu pescado, tu harina y tu miel, ¿qué harías? Los ojos castaño claro del niño parecieron sombrearse de una imperceptible bruma de tristeza y contestó: si rompen las flautas y rechazan los dones, será porque son malos y gustan apoderarse de lo que no es suyo. Y entonces yo tomaría un látigo y les daría azotes, como hacen los guardianes en los fosos de esa fortaleza con las fieras, cuando se enfurecen contra sus cuidadores. Serías un rey justiciero, dijo Krishna. Yo, sí, pan y miel al que es bueno y quiere la flauta de bambú, la tristeza y el látigo para los malos que no dejan vivir tranquilos a los demás. Pobrecillo, dijo el buen rey acariciándolo, que Atman llene tu corazón de nobleza y de bondad para que llegues a amar aún a los que te desprecien tu flauta de bambú. Los 10 días que el príncipe dio de plazo a los descontentos pasaron, y él esperó en vano verles llegar a exponer sus reclamaciones. Llegó el gran festín del pueblo al cumplir su rey la tercera edad, o sea, los 30 años, y ningún acontecimiento adverso vino a turbar el júbilo de aquel pueblo que se sentía dichoso bajo la protección de su soberano. Y cuando su suegro Visnuka, Maharaja de Golconda, se sintió morir, llamó a su heredero para dejarle coronado rey. Krishna quiso que la princesa Malwa llevase a su hijo para asistir también ella a recoger la voluntad última de su padre, y partió el convoy de la princesa custodiada por 100 arqueros. Krishna la acompañó en la primera jornada y se tornó a Madura en compañía de Arjuna, Parisien y 4 arqueros, formando un pequeño grupo de 7 caballeros en ligeros corceles. Mas, al llegar a una encrucijada de la montaña sombría de árboles, a la escasa luz final del ocaso, les cortó el paso una turba de 80 jinetes armados de hachas, puñales y flechas, que aullaban como lobos rabiosos. Arjuna, que era el de más edad y menos apto para las armas, corrió hacia Madura para traer una legión de defensa. El príncipe no quería defenderse,
pero Parisien y los 4 arqueros armaron rápidamente sus lanzas y formaron círculo a Krishna. Vamos a ver, ¿qué queréis? ¿Que así aulláis como las fieras de la selva? ¿No os di un plazo para solucionar vuestro problema? No queremos otra solución que la entrega inmediata de las 2.700 mujeres que guardáis en la fortaleza y de los 40.000 esclavos que nos habéis quitado para que se pasen triunfantes por las ciudades y los campos. Seguidme a Madura y ahí hablaremos. Tened en cuenta que esos esclavos han sido rescatados con el oro de las arcas reales. Vosotros lo habéis recibido a satisfacción y ahora reclamáis por ellos. Obráis con injusticia manifiesta y con tal mala fe que os asemejáis a malhechores que asaltan en los caminos a las personas honradas. No queremos más filosofías que nos perjudican. Firmad aquí mismo una orden de que nos sean devueltos esclavos y mujeres, y os dejamos continuar libremente vuestro camino. ¡Un momento! ¡Un momento!, gritó con desesperación Parisien, temiendo más que de la turba de bandoleros del mismo Krishna, que nada permitiría hacer para salvarle. Y apartándolo hacia atrás de los arqueros, le dijo en voz baja: prometedles que les complaceréis para dar tiempo a que vuelva Arjuna con el auxilio pedido. ¿Qué es lo que me pides, amigo mío? Eso sería una mentira por debilidad, por temor de la muerte. ¿Cómo puedo prometerles que les complaceré si sé que no debo hacerlo y que no lo haré jamás? Pensad que no sería para salvarlos de la muerte, sino por la salvación de esas mujeres, de esos niños y de todos esos infelices esclavos. Es mi hora, Parisien, es mi hora. Feliz de mí si compro con mi vida los grandes dones de Atman para la humanidad. Necesito de ti, Parisien, para que me ayudes a morir como me ayudaste a vivir en la voluntad de Atman. Venga un abrazo que será el postrero. Parisien, sollozando hondamente, estrechó al príncipe, que pronto se arrancó de sus brazos. Idos con él, dijo a los arqueros, que yo solo me basto para tratar con estas gentes. Y avanzando hacia la turba que le esperaba con el arco ya dispuesto, cruzó sus brazos sobre el pecho y les dijo: tirad. ¿Te niegas, pues, a grabar tu nombre al pie de esta orden?, gritó uno de los bandidos. Sí, me niego, les contestó. Mira que morirás aquí mismo y de igual modo asaltaremos la fortaleza y cazaremos como gamos a todos nuestros esclavos y a las mujeres. ¿Lo habéis oído?, dijo Krishna a los suyos. Idos a tomar las medidas necesarias para evitarlo. Un arquero salió a todo correr de su caballo. Contaremos hasta 100, propuso uno de los bandidos. Si en ese tiempo no grabas tu nombre, dispararemos nuestras flechas. Perdéis el tiempo, contestó impasible el príncipe. Idos, he dicho. Volvió a insistir Krishna dirigiéndose a Parisien y sus arqueros, que obedecieron en el acto, pero solo para introducirse en una caverna a la vuelta del cerro, ante el cual se hallaban, y quedarse allí en observación. Preparad vuestras flechas y disparad contra los 4 tiradores de ellos, antes que ellos lo hagan contra él, dijo Parisien a sus 3 arqueros. Y cuando el que contaba entre los bandidos iba a llegar a 100, Parisien y los suyos dispararon flechas contra los tiradores que debían matar a Krishna.
y 3 de ellos cayeron muertos, mas la flecha disparada por el cuarto había dado en el blanco. Y Krishna cayó herido de muerte, pronunciando estas sublimes palabras: Gran Atman, he cumplido tu voluntad. Dadme, Señor, la paz y el amor entre los hombres. Al ver 3 de sus hombres muertos, los bandidos juzgaron que llegaban los ejércitos de Madura y huyeron hacia la fortaleza para asaltarla antes de que pudieran defenderla. Parisien y los suyos corrieron hacia el príncipe, que aún estaba consciente. Amigo mío, le dijo, no amarguéis mi agonía con tu desesperación. Ya era la hora de mi libertad y de mi paz. Piensa en Malwa y en mi hijo, y con Arjuna y Adhigata, ayudadle a ocupar mi lugar. Mi rey, gritó con suprema angustia Parisien, que Atman te reciba en su gloria y en su luz, y seas el genio tutelar del Decán para que no vuelvan a las tinieblas. Krishna estrechó débilmente la mano de su amigo, mientras sus arqueros le besaban los pies llorando amargamente. Con el incendio purpurino del ocaso que doraba el paisaje, se cerraron sus ojos a la vida material para abrírselo de su espíritu a su gloriosa inmortalidad. Parisien solo conservó a su lado uno de los arqueros, y los otros 2 fueron enviados para avisar a los príncipes aliados que debían disponerse para la defensa, pues la serpiente roja estaba dispuesta a levantar de nuevo la aplastada cabeza. Y cargando en su propio caballo el cuerpo de su rey, siguió camino hacia Golconda, donde se encontraba la princesa con su hijo. El rey Visnuka aún vivía, y se le ocultó el triste acontecimiento hasta que, terminado el trabajo de embalsamiento del cadáver, se organizaron los solemnes funerales de las hogueras encendidas en círculo alrededor del féretro durante 7 días consecutivos, pasados los cuales el féretro era paseado en una balsa cubierta de flores y antorchas sobre el Ganges, el río sagrado, desde cuyas ondas, según la tradición del país, los devas recogían el alma pura del justo que había muerto por el bien de sus semejantes. No quiero que mi cadáver sea tomado para adoración de los hombres, había dejado escrito el santo príncipe en sus cartapacios, y los Cobdas Flamas, de acuerdo con Malwa y los 3 amigos íntimos, le ocultaron muy secretamente en un gran peñasco blanco de Bombay, al cual estaba adherida la torre que tenía el número 49, que era la destinada a panteón funerario de las momias de los grandes maestros de la viejísima institución. Y la princesa Malwa cubrió aquel sagrado túmulo que guardaba la momia de Krishna con el manto de oro y diamantes que su padre había mandado tejer con todos los diamantes de Golconda para cuando su hija fuera coronada reina. Si algún día, dijo ella a sus consejeros, los países que Krishna hizo dichosos padecieran carestía y hambre, su rey guarda en la tumba más de lo suficiente para alimentar por 10 años a todo el Decán. Ya lo sabéis. Y el culto hacia aquel gran ser que fue para ella más que su padre y su madre, porque era Vishnu encarnado, la hizo fuerte para gobernar hasta la mayoría de edad de su hijo. Los 2 más poderosos reinos de aquella época, Madura y Golconda. Las dinastías de Ugrasena y de Visnuka, unidas, mantuvieron la justicia y la paz de Krishna durante 3 centurias y media más. Más tarde, el egoísmo de los hombres comenzó de nuevo la siembra de iniquidad
que fue ahogando lentamente la buena simiente, pero las lámparas vivas de las torres del silencio no se apagaron por completo, y esas lucecitas, símbolo perpetuo de una fe inmortal y de un amor eterno, alumbrarán de nuevo los campos de la humanidad. Debajo de este relato aparecían 4 nombres grabados con punzón ardiente: Adhigata, patriarca de las torres del silencio; Arjuna, Asura del reino de Madura; Parisien, primer consejero; Malwa, reina madre de Madura y de Golconda. 2 días después de haber terminado el papiro de la vida de Krishna, fue inaugurado el templo de Homero con grandes fiestas a que el anciano Menandro invitó a toda la población de Ribla, a la cual hizo comprender el significado de aquel personaje, el poeta máximo de la Grecia de la luz y la belleza eternas, y esperó a que Arbot trasladase ahí su familia para consagrar él mismo, en su calidad de sacerdote de Homero, a la nueva sacerdotisa Nebai, a la cual entregaría el laúd de oro y la corona de laurel de oro y rubíes que la Grecia eterna había ofrendado a su genial antepasado cuando ya estaba paralítico y ciego en su lecho de muerte. El anciano Menandro hizo a Yasua, el Apolo sirio, como él lo llamaba, la ofrenda de su archivo compuesto de 270 rollos mayores y 420 menores, para cuyo transporte les dio una caravana de 10 mulos con los aparejos necesarios. Él le seguiría, así que hubiese realizado la consagración de Nebai como sacerdotisa de Homero. Pocos días después, Yasua y los esenios emprendieron el viaje de regreso acompañados de Arbot y de los conductores de la pequeña tropilla de mulos que conducían al monte Tabor gran parte de la historia de la humanidad sobre el planeta Tierra. Y 10 días después les encontramos ya en el santuario del monte Tabor, cuya vegetación, con todo de ser exuberante y bellísima, parecíales pobre comparada con las maravillas del Líbano, por cuyos cerros y valles habían dejado correr la fantasía que soñaba allí con edenes que no eran de la tierra. Por los terapeutas peregrinos se supo en todos los santuarios esenios que el hombre luz había vuelto del monte Hermón trayendo el tesoro inestimable de un archivo que venía a llenar las lagunas existentes en la historia de la evolución humana. Y la fraternidad esenia consideró desde ese momento al anciano sacerdote de Homero, Menandro, como un benefactor que le ayudaba a cumplir su sagrado pacto de mantener encendida la luz de la verdad, confiada en esa época a la vieja institución. «¿Cuánto has cambiado, Yasua, en este viaje que hiciste?», decíale Nebai, cuando de nuevo junto a la fuente de las palomas se encontraron por primera vez. «Es cierto, Nebai, es cierto. Yo mismo observo este cambio, no sé si para bien o para mal. He subido a un altiplano desde el cual veo todo muy diferente de lo que antes lo veía, y algo muy íntimo dentro de mi ser se va agrandando, ensanchándose casi hasta el infinito, sin que yo pueda impedirlo». «Tú debes estar enfermo, Yasua», continuaba Nebai con gran inquietud. «Tus ojos no parecen fijarse en nada y hasta tu memoria se ha debilitado. Ni siquiera me preguntas por tus amigos de las ruinas de Dobrat y eso que hubo un derrumbamiento». «Cierto, Nebai, perdóname. Me llegó tu pensamiento cuando eso ocurrió. En aquel momento sufrí mucho. Ahora ya no». «¿Cómo? 11 niños heridos y una guardiana ancianita muerta». «Oh, Nebai, mi querida Nebai, ese es un pequeño dolor comparado con todos los dolores de la humanidad. Ribla, Ribla, tus jardines silenciosos y tus grandes bosques solitarios
han enfermado mi alma para siempre y ya nunca más podré tener alegría. ¿Por qué, Yashua? ¿Por qué? La vida tiene bellezas. El hacer el bien es una belleza. Consolar al que llora es una belleza. Amar es una belleza. El amor de tu madre es una belleza, Yashua. El amor de todos los que te amamos es una belleza. Yashua, Yashua, fuiste el corazón lleno de vida y has vuelto con tu corazón casi muerto. Y cubriéndose el rostro con ambas manos, la niña rompe a llorar desconsoladamente. Yashua reaccionó ante el inesperado dolor de Nebai y acercándose con ternura hacia ella, la tomó de la mano y la llevó hacia la fuente que estaba con sus bordes casi cubiertos de flores. Siéntate aquí, Nebai, y escúchame, así me comprenderás. ¿Viste esa caravana de mulos cargados de fardos? Sí, los he visto. ¿Es por eso que estás apenado? En esos fardos, Nebai, he aprendido todos los dolores de la humanidad. Los he conocido demasiado pronto. Aún no tengo cumplidos mis 18 años y ya me siento como si tuviera 30. Y después de saber muchas cosas que ignoraba, yo pregunto, ¿dónde podemos encontrar la dicha para el corazón humano? Mira, Yashua, yo no sé. Yo nada sé en comparación de lo que tú sabes, pero yo pienso tranquilamente en que la justicia divina da a cada uno según lo que merece. Y si esta justicia nos da a ti y a mí cuanto necesitamos, el calor de un hogar, de una familia, y nos añade todavía la satisfacción de hacer el bien que podemos a quienes lo merecen, ¿por qué tenemos que padecer por dolores que acaso son un merecido castigo por maldades que ignoramos? ¿Preguntas dónde encontrar la dicha para el corazón humano? Yo creo que en darle a cada uno lo suyo. Por ejemplo, tú tienes padres como yo. La dicha de ellos está seguramente en vernos felices con nuestro buen obrar, Yashua. Yashua, yo sé lo que pasa en tu corazón. Me figuro que has trepado a una cima muy alta y has visto de una sola mirada todo el dolor que hay en toda la humanidad. Pero, como no tenemos el poder de remediar a todos, evitemos el dolor de aquellos que nos rodean, comenzando por la familia, los amigos, los que se cruzan en el camino, y si procuramos que en otros se despierten estos mismos sentimientos de conmiseración, ensancharemos más y más el círculo de los que pueden ser aliviados y consolados. En cambio, si nos dejamos aplastar el corazón por todos los dolores humanos, seremos nosotros mismos un dolor para aquellos que nos aman. Tu madre, Yashua, tu dulce madre, ¿qué sentiría en su corazón si te viera tal como te vi yo al llegar aquí esta tarde? Oh, Nebai, ¿qué ángeles buenos están soplando en tu oído esas suaves palabras? Habla, Nebai, habla, que estás curando todas las heridas de mi corazón. Pero dime, ¿cómo es que tus maestros han permitido que así padezcas sin ningún alivio? Ellos que son un bálsamo para todos, ¿no lo han sido para ti? No les culpes, Nebai. Ellos no han podido evitarlo. Yo he visto más de lo que ellos querían que viese. Y es verdad que cada cosa tiene su tiempo. Aún no era hora de que yo subiera a esa cumbre y mirase hacia abajo. Aún soy un jovenzuelo y he creído poder soportar lo que soportaría un hombre viril. Gracias, Nebai. En tu inocencia de niña me has dado una gran lección. Aún no es la hora de que yo sienta todos los dolores de la humanidad. Un ángel de Dios te ha inspirado, Nebai. He aquí un jovenzuelo que quiere remediar los dolores humanos y comienza por causarte, pobre niña, el más grande dolor que acaso has tenido en tu vida. Pobre madre mía, si hubiera llegado hasta ella como llegué hasta ti. Oh, Nebai, has sido hoy el rayo de luz divina que ha iluminado mi corazón en sombras. Eres una niña y has dicho toda la verdad.
Otra vez se cumple la escritura que dice: Dios habla a veces por la boca de los niños. Y de la alta cima del futuro redentor de una humanidad, Yahshua, con esa dócil y sutil complacencia propia de las grandes almas, descendió a la llanura del verde césped y de las florecillas diminutas para ponerse a tono con las almas sencillas y puras que le rodeaban. Fue de nuevo el Yahshua adolescente, ingenuo, afable y tiernísimo que hasta ahora habíamos conocido, y se entregó de lleno a pensar no en dolores inmensos que no podía evitar, sino en las puras y hermosas alegrías que podía proporcionar a los demás. Nebai, ¿sabes que traigo 3 nidos de ruiseñores del Líbano? ¿De veras? Dicen que no los hay aquí como aquellos. Uno para ti, otro para mi madre y el otro para una niña que apenas conozco, pero que nos obsequió con una cesta de frutas cuando teníamos mucha sed. ¿Ya ves, Yahshua? ¿Cuántas alegrías traes contigo y solo pensabas en el dolor? Exclamaba Nebai contenta y feliz de encontrar en su amigo de la infancia el mismo que había visto antes del largo viaje. Tú que escuchas este capítulo, ¿qué harías tú si supieras que tu vida puede encender la libertad de miles? ¿Te aferrarías al trono o abrazarías el camino del sacrificio? Krishna no murió. Krishna despertó el Cristo en cada ser que lo escuchó. Y hoy ese llamado vuelve a tocar tu alma. No estás aquí por azar. Escuchaste, porque ha llegado tu hora. Correspondencias arqueológicas y tradicionales del capítulo El sacrificio de Krishna. Las torres del silencio donde Krishna fue ocultado evocan las antiguas escuelas de sabiduría planetaria. Las torres ciclópeas de Lina Pancan en la Lemuria prehistórica, los templos hipogeos de Negadá en Egipto, los retiros iniciáticos en el Indo-Tíbet, los santuarios hopianos del Éufrates y el Tigris. Todas ellas fueron moradas de aquellos que custodiaron el fuego sagrado, símbolos del linaje solar encarnado para preservar la luz en tiempos de oscuridad. Puente con la historia sagrada del capítulo El sacrificio de Krishna. El sacrificio de Krishna no es una fábula aislada, es un eco profundo del patrón crístico universal que se repite en cada cultura cuando el alma se ofrece por amor. Este relato se entrelaza con las grandes tradiciones iniciáticas en la Cábala como el descenso de Tifereda al plano material, en el gnosticismo como el sacrificio del Aeón para redimir la materia, en el hinduismo como la encarnación del Avatar Vishnu, en la teosofía como el sendero del Bodhisattva solar, en la toltequidad como el descenso del Quetzalcóatl luminoso para enseñar el camino del corazón. Este capítulo nos recuerda que la verdadera realeza no se afirma con poder, se manifiesta en el sacrificio voluntario del alma
por el bien de todos. Y como decía el Bhagavad Gita, quien se entrega por amor nunca muere, se convierte en luz eterna, porque el sacrificio es la llama donde renace el Cristo interior. Nos escuchamos en el próximo capítulo, las escrituras del patriarca Aldis. Gracias por acompañarnos en este episodio de Voces de la Biblioteca Upasika. Que estas palabras resuenen en tu interior y te inspiren en tu propio camino de búsqueda y despertar. Y como decía la gran Madame Blavatsky, la mentira baja estrepitosamente por un plano inclinado, mientras la verdad sube penosamente cuesta arriba. Y antes de despedirnos, te invitamos a que te suscribas, que actives la campanita y que nos des un me gusta. Y que si quieres ir aún más allá, te hagas miembro exclusivo de este canal, en donde mes a mes creamos contenido especial para acompañarte en este camino tan íntimo que no se puede definir con palabras. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, que la luz del pensamiento ilumine tu sendero.